Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección: Del foso de los leones al foso del ángel. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 6, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Parte número 1. Introducción. Después de que los medo-persas toman Babilonia, Darío el Medo reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. El anciano profeta es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo 7, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, la envidia, los celos. No obstante, antes de terminar la historia, podemos ver que Daniel es fiel a sus deberes seculares bajo los medo-persas y también a su Dios, que es lo más importante. Y podemos estar seguros de que, en gran medida, su fidelidad a Dios también afecta directamente su fidelidad en los demás aspectos. La experiencia de persecución de Daniel sirve como un modelo a seguir para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios finalmente vindicará a su pueblo. Antes de continuar, le invitamos a ver en nuestro canal el anterior video a este, el texto bíblico completo de Daniel capítulo 6, que corresponde a esta lección número 7. Parte número 2. Almas celosas. Incluso en el cielo, un ambiente perfecto, Lucifer estaba envidioso y tenía celos del Hijo de Dios, Jesucristo. Y cuando todos los ángeles se inclinaron ante Cristo para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con todos ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Es tan peligroso albergar sentimientos de celos que en los 10 mandamientos, junto con la prohibición de no matar y robar, está el mandamiento contra la codicia. En Daniel capítulo 6, versos 1 al 5 y Génesis capítulo 37, verso 11 con Primera de Samuel capítulo 18, versos 6 al 9, ¿qué papel juegan los celos en todas estas historias? Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros funcionarios. Por ello, conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción. Pero por más que buscaron, no encontraron fallas en la administración de Daniel, no hallaron vicio, ocasión alguna o falta, porque él era fiel, del arameo, confiable, según Daniel 6:4. Daniel es irreprensible, no hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar una acusación falsa contra él. Sin embargo, también perciben cuán fiel es a su Dios y cuán obediente es a la ley de su Dios. Así que pronto se dan cuenta de que para cercar a Daniel tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Según lo que los funcionarios averiguaron de Daniel, están absolutamente convencidos de que, dadas las condiciones, Daniel se inclinará por obedecer la ley de Dios por sobre la ley del imperio.
Qué testimonio de la fidelidad de Daniel. Aún los impíos lo reconocen fiel. ¿Qué tipo de luchas con los celos has tenido y cómo las enfrentaste? ¿Por qué los celos son una falta espiritual tan mortal y paralizante? La envidia es el sentimiento de molestia y enojo egoísta ante algo que tiene otra persona y le provoca los más viles pensamientos pecaminosos. Piensan equivocadamente las personas que tienen celos y envidia que se ha cometido una gran injusticia contra su persona y no se detendrán hasta vengarse para arreglar la situación. Parte número 3. La confabulación contra Daniel. En Daniel capítulo 6, versos 6 al 9, ¿cuál es el propósito detrás de este decreto? Aquí se juega con el orgullo del rey. Quizás Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los funcionarios que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas que imperaban en el reino naciente establecido. Darío estableció 120 sátrapas para un mejor control. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición. Pero los oficiales engañan al rey al afirmar que una propuesta de este tipo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, sátrapas, consejeros y asesores, una inexactitud obvia, ya que Daniel no está incluido. Además, la expectativa de ser tratado como un dios quizás le haya resultado atractiva al rey. El decreto tuvo la inusual intención de convertir al rey en un dios o en el único representante de los dioses durante 30 días, es decir, las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de él. Desgraciadamente, el rey no investigó las motivaciones que habían detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente impediría la conspiración era en sí misma una conspiración para perjudicar a Daniel. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Este tipo de castigo nunca se hizo antes y fue una sugerencia de única vez de los envidiosos enemigos de Daniel. Los monarcas colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones para que sirvieran de diversión al rey y cazarlos. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y de Persia también se menciona en el libro de Esther, capítulo 1, versos 19 al 8, verso 8. Un historiador menciona una ocasión en la que un descendiente de Darío cambió de opinión también, pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. Parte número 4. La oración de Daniel. Encontramos en Mateo 6, verso 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». En Daniel capítulo 6, verso 10, ¿por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? Daniel es un estadista experimentado, pero sobre todo es siervo de Dios. Como tal, es el único miembro del gobierno que puede entender qué hay detrás del decreto del rey.
Para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino, pero para los conspiradores es una estrategia para deshacerse de Daniel. El verdadero motivo se encuentra en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal, en la que todos estamos incluidos, querámoslo o no. En ese momento, Daniel ya ha recibido las visiones registradas en Daniel capítulo 7 y 8, en los años 553 y 551 antes de Cristo. Por ello, puede entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre, que entrega el reino al pueblo del Altísimo, y la ayuda consoladora del ángel intérprete en Daniel 7, pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis. Quizá también reflexionó en la experiencia de sus 3 amigos en el horno ardiente, que fueron lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor, como se vio en Daniel capítulo 3. Por eso no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén con las ventanas abiertas. Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración durante esos 30 días críticos. Él es el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios a punto de entrar en conflicto con el decreto real. Mediante su vida de oración pública, demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede a su lealtad al rey y a su decreto irrevocable. En Hechos capítulo 5 versos 27 al 32, aunque esta advertencia es clara, al actuar en contra de las leyes humanas, siempre debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios. En la historia ha habido también quienes murieron antes que traicionar una creencia que creían que era correcta, pero que estaban equivocados. Hoy la solución es estudiar la Biblia por uno mismo para que crezca la fe y no dejar que nadie nos engañe, por muy amigos que sean de ti o de mí. Parte número 5. En el foso de los leones. Daniel capítulo 6 versos 11 al 23 revela el poderoso testimonio de Daniel como testigo fiel de Dios. Los conspiradores pronto encuentran a Daniel orando, lo que el decreto prohíbe, y al acusarlo ante el rey, se refieren a Daniel de manera denigrante y despótica. Aquel Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, porque para ellos uno de los principales funcionarios del imperio, el favorito del rey, no es más que un cautivo. Además, enfrentan a Daniel contra el rey al decir que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Ahora el rey comprende que ha caído en una trampa al firmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no hubo nada que pudiera hacer para salvar al profeta del castigo. La ley irrevocable de los medo-persas debía aplicarse a rajatabla inmediatamente. Así el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones. Pero al hacerlo, Darío expresa un atisbo de esperanza que suena casi como a una oración. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No se dice lo que Daniel hace en medio de los leones, pero era un hombre de oración, y una cosa es segura: está orando. Y Dios honra la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Por la mañana, Daniel está sano y salvo y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Al comentar este episodio, Elena de White dice:
Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa y contundente. Si bien esta historia termina con un final feliz para Daniel y una tragedia familiar para sus enemigos que fueron comidos por los leones, en Marcos capítulo 6, versos 14 al 29, ¿por qué no termina en liberación aquí? ¿Cómo debemos entenderlas? No todo lo entendemos por seguro, nuestra mente es muy finita, pero sí debemos aprender a confiar al 100% en la maravillosa sabiduría divina, aunque no lo entendamos, como dijimos. Es todo un proceso en nuestra vida. Dios, para poder trabajar poderosa y contundentemente, necesita hijos e hijas fieles a Él hasta las últimas consecuencias. ¿Quisieras ser tú uno de ellos? Empieza hoy mismo. Parte número 6. La vindicación. En Daniel capítulo 6, versos 24 al 28, es importante el hecho de que Darío alaba al verdadero Dios y reconoce su soberanía. Esto es una culminación, incluso un clímax de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores, Daniel capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y ahora Darío responde a la liberación de Daniel alabando al Dios viviente. Revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Si Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado al final del tiempo de oportunidad para todo ser humano. Ahora mismo es, pero todo el que hace y se complace en la maldad y el pecado será castigado finalmente. El tiempo de arrepentirse y volver hacia Dios y seguirle obedientemente a su ley es ahora. Mañana podría ser demasiado tarde. Para los que murieron con sus familias, fueron sus errores cometidos voluntaria, alevosa y premeditadamente contra Dios y sus hijos fieles. Solo reciben las consecuencias de su desobediencia a Dios y finalmente el Señor será reivindicado ante toda criatura y el universo. En Daniel 6:24 vemos un asunto que nos inquieta, y es que las esposas y los hijos, hasta donde sabemos, son inocentes y sin embargo sufren la misma suerte que los culpables. No cabe duda que nuestras acciones afectan a los demás. Nadie es una isla, como alguien dijo. ¿Cómo podemos explicar lo que parece ser un manejo inadecuado de la justicia? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa, que incluye a la familia en el castigo del culpable. Según un antiguo principio, toda la familia es responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Esto no significa que esté bien, solo encaja con lo que sabemos de las leyes persas. En segundo lugar, debemos observar que el relato bíblico informa sobre el hecho, pero no respalda el accionar del rey. De hecho, la Biblia claramente prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de los padres. Frente a injusticias como esta y muchas otras, podemos obtener consuelo de pasajes como 1 Corintios capítulo 4, verso 5. No juzguen antes de tiempo. Cuando venga en su segunda venida Jesucristo, Él sacará a la luz todo lo que ahora
por nuestras humanas limitaciones no entendemos y podríamos ser engañados por los impíos. Tengamos mucho cuidado. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. La liberación de Daniel se registra en Hebreos capítulo 11, el denominado Salón de la Fama de la Fe. Dice que los profetas, entre otros logros, taparon bocas de leones. Hebreos 11:33. Esto es maravilloso, pero debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no son solo los que escaparon de la muerte, como Daniel, sino además los que sufren y mueren valientemente, como también lo señala el mismo capítulo de Hebreos 11. Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida y a otros mediante su muerte. Por lo tanto, el relato de la liberación de Daniel no implica que ésta se otorgue a todos, como sabemos por la multitud de hombres y mujeres, por millones que han sido mártires por su fe en Jesús. Sin embargo, la liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que, finalmente, liberará a todos sus hijos que le obedezcan por amor. Serán rescatados del poder del pecado, de la maldad y de la muerte, incluso comenzando en esta vida en la que estamos. Esto resultará cada vez más claro en las próximas lecciones de Daniel. Le invitamos a seguir con nosotros en este apasionante estudio. Y tenemos las preguntas finales. Número 1. El novelista y filósofo francés Jean-Paul Sartre escribió cierta vez que la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto es llegar a ser un Dios, entre comillas. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender, al menos en cierto nivel, por qué el rey cayó en la trampa? ¿Por qué todos, cualquiera que sea nuestra situación en la vida, debemos tener mucho cuidado con esta misma inclinación peligrosa, por más sutil que sea? ¿De qué otras maneras podríamos querer ser como Dios? Nuestro orgullo es el primer enemigo a vencer con la ayuda divina, o estamos desde ahora ya perdidos. No juguemos a querer ser dioses como lo hizo el ángel caído. Número 2. ¿Qué clase de testimonio damos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y a su ley? Los que te conocen pensarían que defenderías tu fe aunque te costara el trabajo, algún título educativo o la vida misma. Número 3. ¿Qué ves en Daniel que hace que sea una persona a quien Dios puede usar eficientemente para sus propósitos? Con la ayuda del Señor, ¿cómo puedes cultivar más esas mismas características? Nadie puede instantáneamente ser fiel a Dios. Es un camino que dura toda la vida. Por eso tenemos que seguir cada día a Jesús en sus huellas, marcadas claramente en la palabra de Dios, la Biblia. Número 4. ¿De qué manera Daniel podría haberse justificado a decidir cambiar su forma de orar en vista de este decreto? ¿O eso hubiese sido una transigencia peligrosa? ¿Por qué? Realmente la fidelidad a Dios la va marcando nuestra relación con Él y la revelación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para ser fieles. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más al corazón de nuestro Dios, permitirle que gobierne en nuestra vida, permitirle que nos guíe, que nos cambie, para que finalmente lleguemos a tomar las mejores decisiones y darle la honra y la gloria que solamente Él merece como nuestro Creador, no solamente en aquel día de liberación, sino ya desde ahora en nuestra vida. Y le pido a Dios para que tú puedas tomar las mejores decisiones.
eres tú. Abba Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú de exaltación. Cuando vendrás, cuando abrirás el cielo azul para mirar tu majestad viniendo ya. Tú aceptarás al que confía en ti, no olvidarás, defenderás, tu amor darás, y al fin caerán postrados a tus pies.